Sí, también quiero invitar a mi pastor Felipe. Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están? Me alegro mucho que estén bien. Espero que esa respuesta también haya sido, como nuestro hermano Fernando también nos exhortaba en el devocional. Y la verdad que hay motivos suficientes para poder estar bien. A veces como seres humanos tal vez tenemos esa tendencia a reconocer aquellas cosas malas, nuestros propios defectos, nuestros propios errores, y pareciera que cuesta sacarlos de la retina, pero aquellas cosas positivas, buenas, a veces tal vez no son muy fáciles de identificar. Pero el hecho de que podamos estar acá ya es un motivo de gratitud. ¿Cuántos lo creen? Sí, yo también lo creo. Tal vez podría ser la última reunión que tengamos. Sí. Aunque suene cliché esta frase, disfrutemos esta reunión porque podría ser la última, y si no lo es, algún día será la última. Dios en sus propósitos y en su voluntad sabe cuándo es cuándo, y el motivo de que podamos estar acá es propósito de Dios. Hay visitas en medio nuestro que estén con nosotros por primera vez tal vez. Si puede levantar su manito. Ahí, bienvenidos. Acá también, muy bienvenidos, Dios les bendiga. Esperamos que se sientan muy bienvenidos entre nosotros, como en casa, así. Ya sabrán que este mes ha sido un mes de celebración, y no solo por las fiestas patrias, ¿cierto? Sino que también por tener la palabra de Dios en nuestro medio. Y ya se ha predicado, se ha enseñado, se ha exhortado. De esto no pretendo hacerlo hoy día al respecto, lo que sí quiero instar y seguir motivando a que atesoremos aún más la palabra. No es solamente un acontecimiento histórico por el cual celebramos el mes de la Biblia, debe ser un presente en el día a día de tu desarrollo como cristiano, sobre todo si quieres seguir conociendo más a este Dios de amor, a este Dios poderoso, que es un Dios de propósitos. Y en su palabra encontrarás sus pensamientos, su voluntad, pensamientos de bienestar y salud para ti. Así que hagamos de la palabra algo frecuente en nuestra vida. Y precisamente lo que quiero compartir hoy día brevemente es acerca, como ya habrán visto quizás en las redes sociales, sobre la mies. No es una palabra que solamos ocupar mucho tal vez, y ya sabremos a qué se refiere. La mies es mucha. En la palabra, quienes la hemos podido leer, nos damos cuenta de que existe un plan por parte de Dios. Un plan perfecto, ideado, cual el arquitecto en un plano hermoso, maravilloso, en el cual sus expectativas eran poder disfrutar de una perfecta creación entre Dios y el hombre como género humano. Un plan que contemplaba por parte de Dios dar todo de sí para el hombre y la mujer. Un perfecto plan en el cual Dios quería vaciarse en el hombre, poder disfrutar de una rica relación cercana, frecuente, maravillosa. El Edén fue testigo quizás de los lugares más hermosos que el hombre puede tener conocimiento, incluso del universo entero. Un ambiente de prosperidad, un ambiente ajeno a enfermedades, a pandemias, a necesidades, a problemas, a vicisitudes. Todo lo que hizo Dios fue perfecto. Un plan en donde Dios quiso demostrar su amor para con la creación y compartir sin reservas alguna
todo cuanto es Dios y todo cuanto Él puede dar al hombre y a la mujer. Sin embargo, sabemos lo que pasó. El hombre decidió en su corazón desobedecer a Dios. Y si existió esta opción es porque también en el amor se percibe la libertad de poder elegir. Y Dios, siendo un Dios justo y amoroso, no quitó el árbol de la vida en el Edén. Como consecuencia de esto, una consecuencia trágica, devastadora para la humanidad, entró el pecado al mundo. Tal vez tú te preguntas, bueno, es una historia troglodita aquella, ¿qué es lo que es pecado? Una palabra muy antigua. La Biblia nos enseña que pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Puede tomar diferentes formas, pero es aquello que en tu conocimiento, cristiano o no cristiano, es aquello que tu conciencia te dictamina, Felipe, eso que estás haciendo, que estás pensando, no es correcto. Y es porque hay una ley moral en nosotros, dado que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, que independiente de la cultura en la que nos encontremos, habrán valores que son absolutos y no relativos dependiendo de la época en la que nos encontramos. Y aquí es algo que no me cabe en la cabeza y no es que sea cabezón tampoco, pero no puedo entender el amor de Dios para con nosotros. En que Dios, siendo la parte ofendida, en medio de todo este escenario mágico y perfecto, ni Walt Disney se lo hubiese imaginado así. Dios, siendo la parte ofendida, Dios siempre ha tomado la iniciativa para solucionar y restaurar lo que se había aproblemado, lo que se produjo en ese instante con el pecado. Dios siempre va a estar siendo proactivo, va a estar buscando la manera de poder hallar solución, y no solamente hoy, sino que en la historia de la humanidad ha sido así. Dios, siendo la parte ofendida, proveyó, por ejemplo, pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Con ello, tal vez, dándonos a entender el modelo de sacrificio que Dios iba a instaurar para la expiación de los pecados del hombre para con Dios. Dios, siendo la parte ofendida, cubrió su desnudez. Perfectamente tal vez podría haber dicho, las reglas eran claras, ustedes lo sabían bien, así que arréglesela solito, yo me largo. Sin embargo, no fue así. Dios, siendo la parte ofendida, proveyó un arca para la preservación de la vida humana. Dios, siendo la parte ofendida, proveyó leyes para poder propiciar el bienestar de su creación, del pueblo de Israel. Siendo la parte ofendida, proveyó los sacrificios y holocaustos para poder relacionarse con el pueblo, y así el pueblo pudiera tener cubrimiento del pecado en aquel entonces. Dios, siendo la parte ofendida, proveyó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que... ¡Aleluya! Hay poder acá. Esto pasa cuando estamos en vivo. Si me puede traer una servilletita, van a pensar que me hice pipí de los nervios. No vaya a resbalarme acá y hagamos de este espectáculo uno más entretenido. Generalmente lo dejamos acá porque si esto hubiese pasado al lado de las conexiones de sonido, hay fuego artificial acá y no queremos ver eso. Sí, hermanos, Dios, siendo la parte ofendida, proveyó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como bien completaron ustedes aquel versículo en Juan 3:16. Y no solo aquello, sino que Dios proveyó a su Espíritu Santo para estar al lado nuestro, este Paracletos, aquel que vino para acompañarnos y estar al lado nuestro, para guiarnos, para conducirnos, para dar testimonio de que somos hijos de Dios y para revelarnos toda verdad espiritual.
Y en el transcurso de la historia, hermanos, Dios ha provisto a lindos hombres y mujeres para continuar este plan de redención que Dios tiene para con la humanidad. Dios ha provisto de personas idóneas, sencillas, con defectos y virtudes para poder continuar el desarrollo de este plan maravilloso que tiene Dios para con nosotros. Porque eso debes saber, Dios no ha improvisado nada. No es que se haya visto sorpresivamente en una situación inesperada y haya dicho, bueno, ya hagamos esto. No, desde la fundación del mundo, Dios te amó, Dios te vio con ojos de amor, sí. Pero ¿saben? Este plan involucra un trabajo que cual mega empresa ni siquiera es digna de poder sobrellevar, ni imaginar. Es inconmensurablemente grande. Día tras día es una faena que está en desarrollo 24/7 y que no ha acabado aún. Pero lo que es triste es que, por un lado, hay un volumen importante de trabajo y por otro lado, hay pocos obreros. Por tanto, ¿qué hace Dios en este plan? Sigue llamando, sigue buscando oídos prestos y atentos, sigue buscando vidas no solamente dispuestas, sino que disponibles. Podría ser paradójico esto, ¿cierto? Pero tal vez muchas veces nos hemos encontrado, sí, estoy dispuesto, Señor, te quiero seguir. Ya, el lunes no, el lunes, pucha, se me pasó volando. El martes no, y así llegamos al domingo y nos damos cuenta de que nunca estuvimos disponibles y solamente se trató de una disposición anímica, emocional, mental tal vez. Dios sigue buscando vidas dispuestas a obedecer un llamado que sigue haciendo al día de hoy, 25 de septiembre del año 2022. Yo le invito a que busquen en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y dice así en el nombre de nuestro Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, gracias por tu palabra en medio nuestro. Gracias porque podemos no solo leerla, sino que ver tus pensamientos en ella. Y anhelamos que tus pensamientos sean los nuestros, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo en esta mañana, este mediodía, nos hable, no solamente a nuestro corazón, sino que a toda nuestra vida. Acá estamos, Señor. Sí, Jesús, solo tú tienes palabra de vida eterna. Acá estamos. Amén. Quizás es un párrafo de la Biblia muy conocido por la mayoría, tal vez todos, pero me llama profundamente la atención las cosas que conmovían el corazón del Señor. Parte de este versículo 35 señalando que Jesús, recorriendo todas las aldeas y pueblos, todas podría ser muchos cuantos. Hay teólogos que mencionan que en ese entonces podían ser más de 200 aldeas y pueblos en total. Así que
vaya qué titánica tarea al poder recorrer en el ministerio del Señor todo este territorio geográfico. Y este versículo nos señala que recorría todas las ciudades y los pueblos haciendo 3 actividades y que son muy frecuentes a la hora de ver el actuar, la dinámica de nuestro Señor. Vemos que Él enseñaba, que Él predicaba y que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Esta tríada perfecta daba a conocer de estas buenas nuevas de salvación. No solamente enseñaba, cual paciencia de maestro en las sinagogas, pensemos que no todo enseñaba en una sinagoga. Solo aquel grupo selecto de personas descendientes de la tribu de Leví, aquellos que tenían la misión sacerdotal y condecorosa, por cierto, de vestir aquellas túnicas pulcras, cual fariseo celoso de su tradición y religión y fe. Y sin embargo, Jesús se ganó aquel derecho de ser escuchado. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad. Jesús, me imagino cómo tuvo que haber sido esos discursos y esa enseñanza, siendo descendiente de la tribu de Judá. Por tanto, tuvo que haber sido alguien interesantemente inteligente. ¿Cómo habrá sido escuchar al Señor en vivo, cierto? Y con paciencia de corazón y de mente enseñaba en aquellas sinagogas. Pero también predicaba, exhortaba, pregonaba en los pueblos y a las aldeas a viva voz, a la altura de un barco, en la ribera de un lago, de un mar, en una esquina, en una casa, hubiera una persona o multitudes. Lo que sí fue siempre importante para el Señor poder dirigirse a la persona y al corazón, y no solamente a las masas. Y sanando toda enfermedad y dolencia. Qué maravilloso haber sido testigo presencial de todo lo que hizo nuestro Señor en aquel entonces. Sin embargo, muchas veces cuando solemos decir o escuchar, muchas veces, si el Señor me cumple este milagro, yo le voy a rendir mi vida completa a Él porque es digno de recibir todo mi esfuerzo, todos mis méritos, porque sí, le necesito en esta situación. Y Dios hace el milagro y vemos que tristemente al poco tiempo se desvanece como espuma de mar aquel ímpetu, aquel deseo, aquella intención. Así que muchas veces los milagros, hermanos, no son sinónimo o garantías de que vamos a serle fiel a Dios. Bueno, de hecho tenemos el pueblo de Israel como testigo y ejemplo de aquello, siendo que vieron tantos prodigios y milagros de la mano portentosa de nuestro Señor, pero eso no fue garantía para poder quejarse contra Dios, darle la espalda e irse a la cultura y a las religiones de otros pueblos muchas veces. Como segundo punto que quiero resaltar dentro de este contexto que se nos presenta Mateo, un libro que pretende demostrar que Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Vemos que Jesús, como en muchas ocasiones, tuvo una compasión, una misericordia. Y esto lo he dicho otras veces, no es nada nuevo, y lo he escuchado también, que la palabra que utiliza para escribir compasión acá no es simplemente un remordimiento, algo que aqueja la conciencia y que la incomoda a tal grado de decir, pucha, qué fome. Sino que fue la misma misericordia que tuvo el padre de este hijo pródigo, que fue movido a misericordia y que le permitió romper todo celo cultural y correr a abrazar hacia su hijo cuando venía de regreso a casa. Es una misericordia que te mueve las entrañas desde lo profundo y que te moviliza. No deja margen de acción para que tú te quedes con los brazos cruzados, sino que tú tienes que hacer algo porque estás conmovido por lo que está sucediendo. Y esto fue lo que sintió, experimentó Jesús al ver las multitudes. Y la razón, la acabamos de leer, estaban desamparadas y dispersas. Y aquí la primera analogía, como ovejas que no tienen pastor.
Angustiada sugiere una fuerza opresiva de aquel entonces hacia el pueblo de Israel, y desamparadas y dispersas, probablemente debido a la ausencia de un liderazgo espiritual en el pueblo. Oveja sin pastor es como un auto sin manubrio, es como un jugador de fútbol sin su balón. Perdónenme los ejemplos, pero es para identificar que es innegociable esta situación ante los ojos del Señor, a tal grado que le causa una tristeza en el alma. Es un despropósito, dado que las ovejas en su esencia son animales que requieren ser guiadas, pastoreadas, apacentadas, cuidadas, porque al más mínimo descuido, las ovejas pierden el norte, se pierden y se exponen a múltiples peligros si están lejos del redil. Interesante que Dios nos compara a nosotros como ovejas. Tal vez nos creemos un león, ¿cierto?, que puede andar por la selva, por allá y por acá. Pero Dios nos compara como una oveja y que requiere de un cuidado especial. Y el Señor anhela ser ese pastor, cual oveja pueda reconocer la voz de su pastor. Al frente de Israel estaban, y esto es paradójico, hermanos, porque al ver las multitudes el Señor vio esta necesidad, ovejas sin pastor. De manera contraria, habiendo una élite sacerdotal, líderes religiosos que tristemente eran solo eso, pero no líderes espirituales. No habiendo ninguna orientación que ofrecer, ninguna consolación que dar, todo lo contrario, poniendo cargas en el pueblo, incluso que ellos mismos no eran capaces de sobrellevar. Y esto indignó el corazón de nuestro Señor. Es irónico que nuestro Señor hable de la falta de obreros cuando había tantos líderes religiosos en Israel. Pero aquí vemos que hay una gran diferencia entre ser un líder religioso a ser un referente espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos, anhelamos ser algún referente para otros? Tal vez tú dices, no, pero es que yo soy nuevito, ¿cómo podría yo serlo si hay pastores, hay líderes? La mies es mucha, la mies es mucha. El énfasis primordial de la compasión de nuestro Señor recaía increíblemente en necesidades morales, espirituales. A pesar de que Jesús andaba sanando toda dolencia, toda enfermedad, tal vez el Señor podría haberse entristecido, pucha, que fome que tal persona, tal familia no tengan dónde recostar su cabeza. Qué triste, y por cierto que conmovió al Señor ver a gente que tenía hambre y no la despachó a sus respectivos lugares porque habían pasado días escuchando al Señor. Es cierto, nuestro Señor se compadeció de la necesidad espiritual, necesidad social, de lo práctico del día a día, pero lo que conmovió acá al Señor fue una necesidad espiritual. Tal vez solemos ver la necesidad superficial en nuestra generación, entre nosotros mismos, y eso nos conmueve y nos lleva a hacer algo. Pero hermanos, ¿qué pasa con la necesidad espiritual del hermano? ¿Nos conmueve a misericordia como lo hizo el Señor? ¿Nos conmueve ver entre nosotros que hay necesidad espiritual? ¿Nos conmueve ver a líderes cansados, agobiados y angustiados porque no hay más manos? Si no nos conmueve eso, permítame decirle que hay algo que no está en sintonía con el corazón del Señor. Y hay algo que debe cambiar. Ya hemos dicho, un volumen sin igual de trabajo, pero pocos obreros.
Y como partí diciendo, la palabra mies es una palabra que a lo mejor no está ni dada en nuestro vocabulario. Tal vez si hubiésemos nacido en la sexta región o en Talca, en la séptima, por ahí sería más natural, ¿cierto? Pero acá vemos plomo, 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 pavimento, pavimento, edificios, edificios. Pero lo interesante de la mies es que es un cereal que está maduro, presto a ser cosechado, listo y dispuesto para recogerlo para la siega. La mies estaba lista, ¿y saben por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Porque el reino de los cielos, con la instauración de este Jesús encarnado, de este plan maravilloso que el Señor tenía al poder entregar a su único Hijo, había llegado y había sido un tiempo cumplido en el tiempo del Señor. Y ante esta necesidad se activa una consecuencia, un efecto. ¿Cuál es este? No es que el Señor dijo, chiquillos, discípulos, vengan, reunión del team, reunión de equipo, que Mateo, tú que eres bueno para los números, por favor, elabórate un plan de marketing para poder llegar a más personas que puedan interesarse para trabajar con nosotros. Pedro, tú que eres impetuoso, animoso, por favor, elabora un plan estratégico para poder saber cómo aprovechar los recursos y hacerlos óptimos, porque somos pocos. No fue eso lo que invitó el Señor a sus discípulos. ¿Qué fue? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez nosotros nos sentimos identificados con estas primeras dos soluciones que podrían salir de nuestra mente ante una necesidad espiritual, ante una necesidad que vemos en la iglesia. Ya vamos, ¿qué podemos hacer? Ya organicémonos aquí, allá. Pero ¿cuántas veces hemos ido a las rodillas a rogar? Y para rogar al Señor por algo, primeramente debemos experimentar esa necesidad. Es paradójico rogar por algo de lo cual tú no creas que necesites o no creas que necesiten los demás. Por tanto, ¿dónde están priorizadas nuestras necesidades? ¿Solo en lo que me falta? ¿Solo en lo que me pasa a mí? ¿Solo en lo que yo vivo en la semana y pobre de mí, pobre de mí? Nuestra tarea, hermanos, es orar. Sí. Al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Dios siempre usa hombres y mujeres para extender su reino. Y ¿saben? La falta de obreros no se debe a la indisposición de Dios al llamado. No se debe a que Dios no siga llamando. Se debe a la indisposición del hombre para obedecer. ¿Saben lo que pasa cuando uno ruega al Señor por esto? Pasan tres cosas especiales, o tal vez más, pero puedo ver tres a flor de piel. La primera es que uno mismo se abre para que Dios pueda llamarle. ¿No les ha pasado, hermano, que tal vez usted ve una necesidad y dicen, sí, pero es que yo no soy bueno para ello? Pero tú dices, no importa, porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios, al Dios de la mies, no amo el medio para poder servirle. ¿Cuántas veces nos han pedido a nosotros, cual campamento de adolescentes, de jóvenes, limpiar un baño? Y eso quizás no genera una motivación de masa, ¿cierto? Sin embargo, uno lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque lo haces para Dios. Tal vez no es lo tuyo, aunque hay hermanos, y de forma muy linda, yo he escuchado a hermanos y que ejercen este servicio, que han dicho, Dios me ha llamado a mantener limpio este talento. Y ese es mi ministerio. Y saben que lo hacen con tanto amor, con tanto temor, con tanto respeto, que merece todo tipo de reconocimiento.
el mismo más que estar parado de acá adelante. Eso es lo primero que pasa. Cuando tú pides a Dios, te dispones, Señor, si en algo yo pudiera ayudar, heme aquí. Ni siquiera tengo un talento, Dios, tengo 100 gramos de talento, pero aquí están. Lo segundo es que, ¿sabes? Se crea un ambiente favorable entre nosotros para que Dios pueda hablar a otros miembros. Y esto redunda y trasciende independiente de la distancia en las cuales podamos estar cada uno, físicas, geográficas. Pero tal vez lo que tú has empezado a sentir es la respuesta de un hermano que ha estado orando por ti. Es un ambiente propicio para generar obediencia a Dios. Y lo tercero, ¿sabes qué? Esto es lo lindo del Señor. Cuando nosotros nos preocupamos de su reino, en primer lugar, y este es un aforismo, ¿qué será eso? Como hablamos el jueves con los hermanos de discipulado, un aforismo es una sentencia breve espiritual, es como un axioma, es un principio que se cumple sí o sí. Cuando tú te ocupas del reino y la justicia de Dios en primer lugar, Dios añade para tus necesidades, incluso aún más cuanto tú pidieras por tus propios medios. Dios bendice a la persona que ora de esta manera, sí. Pues, ¿sabes? Obedece a una instrucción de Dios. Y en la obediencia, hermanos, hay bendición. Es lo que yo le digo a mis hijos. En la obediencia, hijos, hay bendición. Solo que como padres no debemos exasperar a nuestros hijos, pero sí poder mostrarles, así como nosotros somos hijos de nuestro Padre y procuramos ser obedientes, así también que ellos en sujeción puedan obedecer. Es la instrucción y el temor de nuestro Dios. Hoy día tengo una alegría adicional y permítanme esta vanidad. Hoy día estoy contenta porque es la primera vez que mi hijo de 3 meses está acá en el culto. Así que está atrás el Mati. Si llora amor, me lo trae, yo lo tomo y seguimos predicando acá. La primera reunión, tal vez de cuántas, no sabemos. Pero Dios es fiel. Es tan bueno el Señor. Cierro ese paréntesis. Nuestra actualidad, hermanos, y ya voy terminando. Como ya sabrán, nos encontramos en un lindo tiempo, en un lindo proceso. Y si usted no lo sabe, la reunión de iglesia que tuvimos no hace mucho, bueno, fue una acta bien larga, ¿cierto? Habían hartos meses de resumen para poder dar a conocer a la iglesia. Pero hubo un punto muy importante que dice relación con la consagración de nuevos hermanos y hermanas al ministerio pastoral y a un servicio en especial, al diaconado. ¿Qué será eso?, dirá usted. ¿Qué es eso? No pretendo hacer un estudio de aquello, sino simplemente decir algunas pocas cosas que están en la palabra de nuestro Señor. Pero quiero cerrar esto, que es un lindo tiempo para con nosotros. Por cierto que es un tiempo de prueba. Se ha invitado a la iglesia a que podamos orar por este tiempo, por estos hermanos, de los cuales un pastor en Julio Ávila, un pastor para acá, para el templo central, y una diaconisa para el templo central. Así que sigamos orando. Y como se ha mencionado, si hay motivos por los cuales a la luz de la palabra usted crea que invalidan
la consagración de estas personas, los invitamos a poder acercarse a uno de los pastores y poder conversar a la luz de la palabra, por cierto. Y Dios mediante, en este primer domingo de noviembre tendremos una linda reunión de unidad y de consagración para estos hermanos. Diácono. La palabra como tal en la Biblia se encuentra en el griego como diaconeo. Y en realidad tiene varias variantes, no es solo una. ¿Y sabe lo que significa? Complicadamente servir. Eso eso significa servir. Por ejemplo, cuando los ángeles llegaron, después de que el Señor estuvo en el desierto y fue tentado, y cuando se refiere en Mateo 4, dice, los ángeles llegaron y le servían, ahí está esta palabra, diaconeo. Y en muchas otras partes también del Nuevo Testamento se traduce como diaconía, que significa servicio propiamente tal, un ministerio. Como por ejemplo, cuando vemos en Lucas el accionar de Marta ante el encuentro del Señor y estando con María, Marta ocupada y afanada de tantas cosas domésticas, prácticas, mientras María estaba en presencia y a los pies de nuestro Señor. Bueno, la palabra que se ocupa para describir la actividad de Marta es esta, diaconeo. Cuando el Señor dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, la palabra que está ahí es diáconos. Por consiguiente, entenderá que es una palabra que está en el ADN de lo que Dios quiere para el desarrollo de cada hombre y mujer. Puesto que el servicio en la Biblia, hermanos, saben, no es una opción para todo aquel que quiere crecer en el Señor. El servicio no es una opción más de la cual yo puedo prescindir o no, dependiendo de mi tiempo en la iglesia, dependiendo de mi conocimiento en la palabra. Si tú quieres crecer en el Señor, consejo, sirve. Tal vez tú estás esperando tener tal estatus espiritual para poder servir, pero ¿sabes qué? No va a haber un escenario más propicio para darte cuenta que necesitas más de Dios, que es el servicio, porque te darás cuenta que tus capacidades no son suficientes, te darás cuenta de lo que tú sabes, de lo que tú puedes dar, no es suficiente, sino que necesitas ayuda de parte de Dios, necesitas la capacitación del Espíritu Santo, pero si no servimos, no vamos a tener esa vivencia de necesidad. Por cierto, que debemos servir con un buen corazón, con un buen espíritu y con respeto a nuestro Dios. Y los obispos, respecto a los diáconos, la verdad que, por ejemplo, cuando a Timoteo le exhorta en 1 Timoteo cuál es el perfil de estos hermanos destinados a estas funciones, no tiene una noción de poder jerarquizar estos servicios para nada. De hecho, el perfil de un diácono es muy similar al de un obispo, al de un pastor. Por cierto, la palabra obispo tiene relación a alguien que está obispeando, que está vigilando, que está viendo, analizando de forma intencionada. Por tanto, las exigencias para un diácono, para una diaconisa, no son menores. ¿Y qué es lo que hace uno dentro de la iglesia a la luz de la palabra muchas veces? No es consagrar, apartar, para que de ahí en adelante se haga algo. Uno siempre ve, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios llama a quienes estaban precisamente haciendo algo, que estaban metiendo las manos, que estaban ocupados. Quizás habrá un principio en aquello, en reconocer la labor de los hermanos. Creo que sí. Por tanto, los títulos que nosotros manejamos no son para ponernos acá, lucirlos condecorosamente y que eso nos den cierto estatus. A la basura los títulos.
Si nos sirve para poner algo en noción de lo que hace el hermano o entender su función, bienvenido. Pero Dios nos libre de pensar de que somos algo por simplemente tener un título. No anhelamos aquello. Anhelamos hacer la obra, dado que es mucha y los obreros son pocos. Y hemos reconocido en estos hermanos un trabajo y un llamado por parte de Dios. Y a la hora de entrevistarlos y conversar, es increíblemente cómo también Dios ha tratado de forma personal y paralelamente al presbiterio, dado que llevamos meses y años orando por esto. Tal vez han sido muchos años, tal vez debiéramos tener consagraciones todos los años, quizás cada 2, 3, pero no cada 10. ¿Será que Dios dejó de llamar? Y hay una porción de la palabra que es muy interesante, porque tal vez tú la has leído en Hechos 6, cuando los apóstoles estaban descuidando la atención a la oración y a la palabra, y dijeron, esto no está bien. Nosotros no podemos descuidar esto para atender a las mesas, para atender las necesidades de las viudas. Y no que esa necesidad no fuera importante, sino que se entendieron que debían actuar como cuerpo. Y fue así que separaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y poder y en el temor del Señor. Vemos una predicación de Esteban, por ejemplo, cual predicador se la quisiera, y sin embargo lo apartaron para labores domésticas, sociales, prácticas. Y muchas veces también este es el sentido de un diácono o de una diaconisa: estar atento a la necesidad social, estar atentos a la necesidad entre nosotros, para ayudar al crecimiento y a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no se circunscribe solamente en aquello, dado los ejemplos que tenemos en la palabra, sino que también son hombres y mujeres muy usadas por el Señor. Y de hecho, Pablo recomienda a una hermana diaconisa, precisamente Febe. Y es uno de los únicos ejemplos que se nos da en el Antiguo Testamento en la iglesia de Cencrea. Y eso lo hallamos en Romanos 16. ¿Qué podría decir antes de bajar de este espacio? Para experimentar, hermanos, la misericordia que el Señor tuvo, debemos tener la mirada del Señor. Si vemos bajo nuestra prisma, bajo nuestros propios lentes, quizás vamos a mirar de forma superficial. Quizás lo urgente, pero no lo importante. Toda sanidad que hizo el Señor fue un medio para llegar al corazón del hombre. Todo milagro que hizo Jesús no fue solamente para suplir la necesidad práctica, sino para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y saben, hermanos, para esto es solo y sí el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Él nos dará la sensibilidad, Él ablandará nuestro corazón, Él hablará en tiempo y fuera de tiempo. Si disponemos lo que somos, Él reordenará nuestra agenda, nuestros tiempos. Él nos pondrá un peso espiritual, Él nos pondrá una carga linda de sobrellevar. Tal vez tú estás cansado de llevar alguna carga, puede ser porque lo has hecho con tus propias fuerzas, pero déjate guiar por el Espíritu Santo. La importancia de rogar a Dios proviene de experimentar esta necesidad. Te invito a compartir esta necesidad, hermano. Te invito a compartir y llevar esta carga, hermana. Cuando oremos por ello, estemos atentos. No vaya a ser que Dios te llame a ti. ¿A cuántos le estará diciendo hoy y en este último tiempo, tengo algo para ti? Quizás no es un ministerio, tal vez no es hacer pastor, tal vez no es hacer diácono, pero sí hacer un servicio
el cual requiere el mismo compromiso, por cierto. Hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como Pablo exhorta a los efesios. No permitamos que nuestro trabajo acá en la tierra, que nuestros estudios, que nuestros anhelos y proyectos silencien el llamado que el Señor está haciendo en este tiempo al servicio y al ministerio. No permitamos que lo terrenal nos absorba a tal grado que olvidemos que tenemos propósito de Dios para nuestra vida. Jesús quiere ser el Señor de tu presente y de tu futuro. Le invito a ponerse en pie. Oh Jesús, queremos que nos conmuevan, Señor, las cosas que te conmovieron a ti. Tal vez somos expertos en diagnosticar los problemas, pero no así en las soluciones que provienen de ti, Señor. Queremos tener un corazón y una mirada como la tuya, Señor. Sí, Jesús. Acá estamos, Señor. Creo que tú sigues llamando. Ante este escenario de que la mies es mucha y los obreros pocos, sigues llamando. Tú no has cesado de llamar. Tú no has dejado de llamar al corazón del hombre y la mujer. Tú estás expectante de que hayan personas con oídos y corazones prestos y dispuestos a hacerte obedientes. Si hay algo que te conmovió, fueron ovejas sin pastor, sin personas que pudieran ser guías espirituales, guías que acercaran al pueblo a ti, Señor. Personas que pudieran pagar el precio para poder ser referentes, para poder ser discipulados por hermanos que puedan compartir de lo que ellos mismos han aprendido en el Señor. Y a su vez estos puedan seguir enseñando. Dios, anhelamos ser tus discípulos, Señor. Discípulos que podamos comprender este tiempo y entender y distinguir tu voz en medio de este tiempo, Señor. Dios, yo no sé a cuántos tú estás llamando a un servicio en particular. Tal vez incluso hay hermanos acá presentes que no saben en qué servir y quieren hacerlo. Dios, guía sus intenciones, guía sus oraciones, guía esos encuentros maravillosos que tendrás con ellos para dar a conocer tu voluntad, Señor. Quizás hay algunos de acá que tú estás llamando y la has estado formando. Y quizás muchos han dicho, Señor, déjame primero que, como dijeron algunos, entierra a mis padres y a mi madre, Señor. Y no es que tuvieran muerto, sino que esperaban a que ellos cumplieran su ciclo para poder ocuparse de tus asuntos. Quizás cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos chuteado la pelota para adelante creyendo que es lo mejor. Dios, si es así, perdónanos. Acá estamos, Señor. Esta iglesia local que está experimentando un lindo tiempo con tu Espíritu Santo, anhelamos que tú puedas seguir llenando nuestro ser interior, que tú puedas bautizar con tu Santo Espíritu, que tú puedas guiarnos, capacitarnos para la tarea que tenemos por delante, Señor. Porque no serán nuestras fuerzas, no será el que nos creamos competentes o no para seguirte y ser obediente. Será un corazón imperfecto, pero sincero y genuino para seguirte, Señor. Oh Jesús, gracias porque tú eres el Señor de la mies, Dios. Tuya es la obra. Tú sabes las estrategias, las formas. Nosotros solamente nos disponemos en tus manos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Si tú tardas en venir y nos concedes vivir estos regalos, que sean de edificación y provecho, Señor, para el crecimiento de tu iglesia,
Si tú tardas en venir aún más, Señor, sigue Dios llamando entre nosotros. Hoy día hay un abanico tan grande de oportunidades. Muchas veces la bendición quizás nos ha apartado de tu llamado. Quizás la escolarización, el deseo de surgir, de tener un título profesional, que por cierto es válido, ha anestesiado ese deseo de servirte a tiempo completo, tal vez. Señor, acá estamos. Trata con nosotros, trata con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.